El equilibrio es el llamado que la naturaleza hace para tu mente. ¿Cómo lograr equilibrio mental? ¿Y por qué que la naturaleza hace? ¿Cómo lo vamos a conectar? Lo primero es que el Mirador Cerro Verde es un espacio diseñado y pensado para que todos los que vayamos, disfrutemos de este lugar, podamos conectarnos con nosotros mismos y con la naturaleza. Ese es el principio. Por eso nos convoca desde esta cuenta a hacer un live desde el equilibrio mental, porque es que la naturaleza no es nada diferente al equilibrio. El equilibrio, todos los días, todo el tiempo, la naturaleza nos está dando ejemplos extraordinarios de equilibrio. Por ejemplo, los que somos apasionados de la naturaleza, los que compartimos todas estas maravillas naturales, vemos las lecciones hermosas. Di tú, día, noche. Es claro, es un ejemplo de equilibrio de la naturaleza. Sol y lluvia, frío, calor. La cadena alimenticia, la misma cadena alimenticia es un acto de equilibrio. ¿Cómo es el asunto de las crías? Miren, la naturaleza es tan equilibrada, tan magníficamente equilibrada, que cuando las crías cumplen la edad en que están listas, les voy a hablar por ejemplo de los pingüinos. Cuando los pingüinos están listos, ya para las crías de los pingüinos están listos para salir, lo que hacen papá y mamá es que los dejan aguantar hambre un par de días hasta que el pingüinito ya no soporta más y sale él solito a hacer sus pescas. El ser humano está llamado por la naturaleza a tener ese mismo equilibrio. Incluso les hablo de este equilibrio en nuestros hogares, en nuestras relaciones de pareja. Qué rico con los hijos en su edad, en la edad natural, dejarlos aguantar ese poquito de hambre para que puedan coger su rumbo. Entonces, cuando nosotros entendemos equilibrio, yo les voy a dar la definición específica, que además me encanta. Miren esta definición. El equilibrio es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. ¿Y eso qué significa dentro de lo que vamos a ver nosotros en el live? Que el equilibrio es la suma de todas las fuerzas que operan en ti todo el tiempo. Son las fuerzas que están operando en tu realidad, en tu existencia. Y la manera en que tú estás sabiendo manejar estas fuerzas para que no te desniveles, para que no te vayas para un lado o para el otro, para que te puedas mantener en una vida armónica. Bueno, entonces la pregunta que vamos a resolver en nuestro encuentro del día de hoy es: ¿qué tanto equilibrio hay en tu mente para lograr conectarte con la naturaleza? ¿Qué tanto equilibrio hay en tu mente para lograr esto? ¿Y cómo lo vamos a saber? Albert Einstein, quien era más conocido como físico que como metafísico, que para mí particularmente sus teorías en metafísica son absolutamente profundas, nos decía algo muy bello. ¿Vives en un mundo hostil o en un mundo hostil o en un mundo amigable? ¿Cuál es el mundo en el que te desarrollas? Porque según el mundo en el que vivas, tú vas a actuar de esa manera. Y cuando nosotros estamos entendiendo el concepto hostilidad, eso no es un aprendizaje que solamente viene desde adultos y tiene todo que ver con el equilibrio. Vamos a desarrollar ese concepto. Nosotros desde el vientre, cuando teníamos a papá y mamá concibiéndonos, y sobre todo cuando estábamos en el vientre de mamá, nos empieza a suceder algo particular, y es que empezamos a entender el mundo desde ahí, desde la barriguita. ¿Cómo es el equilibrio que estábamos viviendo en ese momento? ¿Cómo era el equilibrio emocional de mamá y papá? ¿Qué tan equilibrado era el mundo en el que ellos estaban? ¿Qué tantos desbalances habían? ¿Qué tanto desborde había? Y todas esas emociones que ellos vivieron y que nosotros en consecuencia vivimos en el vientre son las que finalmente vienen a elaborar a nivel neuronal nuestras creencias de equilibrio, que es el equilibrio que vamos a seguir buscando el resto de la vida. Entonces, Albert Einstein decía: ¿qué tan amigable es el mundo en el que tú vives? Y yo hoy te traslado esa pregunta a ti. ¿Por qué? Porque si el mundo en el que vives es un mundo hostil, ¿cómo crees que va a ser tu permanente comportamiento, tu conducta? Reactiva, con demasiado miedo, vas a estar alterado, vas a estar en sub y baja permanente, vas a estar muy prevenido. ¿Cómo es? O si naciste en un mundo amigable, donde a través de los neurotransmisores tu mamá te comunicó el bienestar y el mundo maravilloso que había afuera esperándote, entonces seguramente tú tienes una condición muy linda, y es que a pesar de la adversidad eres resiliente, le sonríes a la vida aún en la dificultad, y eres capaz de equilibrar las fuerzas que te rodean, las fuerzas energéticas, las fuerzas materiales, mecánicas, te hablo de todo tipo de fuerzas. Cuando nosotros
Muchos tenemos algunas prácticas como cuáles, como estar en ambientes hermosos, naturales, por ejemplo, Cerro Verde. Algunas personas, por ejemplo, estamos en el hábito de relajarnos, de aprender a relajarnos, de aprender a conectarnos con la naturaleza. Otras personas tienen el hábito de escuchar una música relajante. Todos tenemos hábitos diferentes para lograr el equilibrio. Sin embargo, yo hoy les quiero contar que el origen del equilibrio está en los pensamientos, en el cerebro, en tu mente. Y no solo en los pensamientos, enseguida voy a agregar un poco más a eso de los pensamientos. Pero el equilibrio de la vida radica principalmente en tu cerebro. ¿Y cómo lo educamos? ¿Cómo lo llevamos allá? Vamos a hablar de la palabra realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad no es otra cosa, sino la percepción que tú haces de los hechos. La percepción que tú haces de los hechos. Entonces te voy a dar ejemplos. Puede que cualquier hecho es objetivo. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia es algo absolutamente objetivo, ¿sí? Todos entendemos que es un fenómeno y sabemos de qué se trata ese fenómeno y es objetivo, pero miren la lluvia en dos realidades diferentes. Imagínense una persona, un agricultor, que hace semanas no llueve. Lo que para ese agricultor significa la lluvia. La realidad de la lluvia es una bendición que le va a salvar su cosecha. Pero imagínense la misma lluvia para un chico que acaba de preparar un picnic para pedirle un picnic en el Mirador Cerro Verde y acaba de organizar un picnic para pedirle matrimonio a su novia y le cae un lapo de agua. La lluvia para esa persona, la realidad sería un desastre. Se le acaba de dañar su plan, su propósito. Entonces, finalmente, los hechos son objetivos, pero la realidad que percibimos es la que es subjetiva. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. Si la primera fue, y quienes acaban de llegar para que también vayan respondiéndola, si la primera es, ¿vives en un mundo hostil o en un mundo amigable? Entonces, la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de realidades creas en tu mente? ¿Cuál es la percepción subjetiva que tienes de los hechos objetivos que hay? ¿Por qué? Hay dos tipos de realidad, la realidad física y la realidad mental. No existe una sola realidad que hoy en día sea física que antes no hubiese sido creación mental. Entonces, la realidad que estás viviendo de tu familia hoy, en alguna medida la construiste, fue una realidad mental original tuya. Entonces, cuando nosotros estamos todo el tiempo creando realidades, consciente o inconscientemente, porque aquí quiero ser muy clara, ojalá fuéramos súper conscientes de las realidades. Yo hoy me comprometo a darles unos tips muy claros para que la realidad que empecemos a crear sea una realidad absolutamente inspiradora, motivadora, una realidad que movilice el despertar matutino de cada uno de ustedes. Ahora, tercera pregunta. ¿Tú eres roca o eres agua? ¿En cuál de las dos te identificas? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque cuando nosotros somos roca, somos absolutamente rígidos, somos el obstáculo mismo y no nos damos ni cuenta. Cualquier cambio, grande o pequeño, nos genera demasiado reto, demasiada dificultad. Cuando somos roca, no movilizamos, antes pesamos. Cuando somos roca, creemos ser muy sólidos, pero no sabemos que cualquier situación más fuerte nos puede partir en pedazos. Si tú eres agua, por el contrario, y aquí miren que vuelvo a las metáforas de naturaleza. El agua fluye. ¿Fluye en qué? En lo que venga, en la situación que se presente, en la adversidad que debamos afrontar. Si eres agua, entonces eres fresca. ¿Hidratas o deshidratas? ¿Eres un agua transparente? ¿Eres un agua que es capaz de circular? No que no tiene miedo. La roca mantiene con mucho miedo, por eso está paralizada. Pero el agua tiene miedo y aún así cae a la cascada. Y aún así se arroja al vacío porque sabe que como es agua podrá adaptarse a la nueva caída. Entonces, ¿en cuál estás tú? ¿Agua o roca? Muy importante para que nos podamos conectar con ese margen en el que queremos estar. ¿Qué tanto juzgas a quien piensa o actúa diferente a ti? Preguntas muy claras para que sepamos si somos agua o roca. Si estás todo el tiempo juzgando a los demás, y no importa los demás quién sean, pareja, amigos, colegas, jefes,
Si estás todo el tiempo pisoteando y juzgando al otro, qué rico, por aquí veo que llega gente conocida, qué alegría verlos. Cuando estás pisoteando o juzgando, tú eres roca. Pero, ¿qué tantos temores tienes? ¿Eres consciente de tus temores? Y cuando esos temores te vuelven supremamente rígido, o cuando esos temores los sabes manejar como agua y vas moviéndote en ellos, no te quedas quieto, tampoco eres atrevido e irresponsable, pero el temor bien manejado es que es un símbolo de que eres agua. Ahora, ¿qué tanto te sientes atacado por los demás? Cuando nosotros no estamos en equilibrio, estamos todo el tiempo sintiendo ataques, vienen ataques de todas partes, que pueden o no pueden ser intencionados, pero que tu mente está rastreando como ataques permanentes. ¿Y qué tan feliz eres? Esa es la nueva pregunta que les traigo. La felicidad es un concepto que va de la mano con el equilibrio. Felicidad e equilibrio son y van en la misma vibración y en la misma energía. ¿Por qué? Porque una persona que es equilibrada en todos los ámbitos de su vida, armónica, es capaz de sentir la felicidad, no como una emoción pasajera, es decir, no solo es capaz de sentirse alegre, es capaz de experimentar la felicidad como parte esencial de su vida. Entonces, aquí les voy a hablar de unos ámbitos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de ser equilibrados. Los seres humanos tenemos diferentes dimensiones, mas no separadas. Dimensiones de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Una dimensión, por ejemplo, es la profesional. Tu dimensión profesional debe estar separada de tu dimensión personal. Sin embargo, si una de las dos está mal, indiscutiblemente vamos a terminar afectando la otra. Entonces, como somos seres multidimensionales, nosotros estamos buscando el equilibrio en esas dimensiones. Se las voy a mencionar. La primera es tu dimensión personal emocional, o sea, todo lo que tiene que ver con vos mismo, con la forma en que te tratas, en lo que sientes, lo que experimentas como persona, lo que crees de ti. La segunda, con tu salud física y mental. La tercera dimensión es la familiar. Y familia, entiéndase, tanto familia de origen como familia construida, o sea, tu esposa, esposo, hijos y tu familia de origen, papás, hermanos. Tu área o dimensión financiera. ¿Cómo está esa dimensión financiera? Que es muy importante, muy relevante, y no por no ser espiritual no es menos relevante ni tampoco lo es más. La profesional, tu desempeño, tu qué hacer, en lo que tú te desarrollas. Tu dimensión social. La dimensión social estamos refiriéndonos a la capacidad o a la dimensión en la que tú tienes tus amigos, tus vecinos, las personas con las cuales estás relacionándote. Tenemos la de recreación, que es una dimensión muy importante, es la del disfrute. Y ahora, por estar en cuarentena, no quiere decir que no podamos recrearnos. Nos toca reinventar la forma de recrearnos, pero esa dimensión sigue siendo vital. Una vida sin recreación es una vida carente en muchos aspectos. Y la dimensión espiritual, que es muy importante, indiferente de cuál sea tu creencia espiritual, la dimensión espiritual es la de trascendencia, es la dimensión con la que te conectas con algo más allá de lo físico. ¿Listo? Entonces, bajo todas esas dimensiones, ¿cómo vamos a ver cuál es el equilibrio o en qué consiste ese equilibrio? La coherencia. La coherencia de todas estas dimensiones es lo que nos ayuda a definir qué tan equilibrados estamos en la vida. Si alguna de estas está descuidada, haz de cuenta que todos esos punticos hacen la rueda de un carro y que te quede esa rueda súper descuadrada y nos vamos de paseo, vámonos para la costa. Y si nos vamos para la costa, ese carro llegaría a donde tú quieres o deseas que llegue. No, si tú estás desequilibrado, ese carro no va a avanzar. Entonces aquí es vital que entendamos que todas esas dimensiones que les acabo de mencionar hacen parte fundamental del equilibrio. Ahora, como eso es felicidad y estamos hablando de la felicidad no como una emoción, sino como una decisión que se construye en el día a día, como una esencia de tu ser, entonces la vamos a ver desde 3 aspectos prácticos para que la podamos llevar a la realidad y ustedes tengan herramientas para trabajar en su equilibrio emocional y en su equilibrio personal. Primera, la forma en que piensas. ¿Cómo piensas? Entonces aquí definamos y entendamos algo muy agradable, y es que el pensamiento positivo se ha vuelto muy cliché. ¿Y qué es pensamiento positivo? Paz, amor, todo bien. Pensamiento positivo, ¿realmente qué es? ¿La vida es de color rosa? No,
Jamás es perder la objetividad de la vida. No se trata de perder el foco, de perder la realidad de las dimensiones. Entiendas esa realidad, como ya sabemos, hechos que no son subjetivos. La verdad es que nosotros tenemos la opción de establecer un pensamiento positivo, primero, no negando la fealdad de la vida. Esto es vital. La vida tiene fealdad. ¿Es bonito un asesinato? No. ¿Es bonito un robo? No. ¿Nos agrada la pandemia? No. Es decir, la fealdad de la vida hace parte de la misma vida. Pero cuando tú estás en un acto totalmente consciente y responsable, lo que estás logrando es que esa fealdad no se te clave acá. ¿Cómo? Pues tengo que tener pensamientos diferentes. Entonces, la forma es que tú pongas el foco, no en el problema, no en la fealdad, sino en la solución. Y sobre todo en la manera en que vos vas a jugar el rol dentro de esa fealdad. Entonces, hay delincuencia. Y tu foco está en qué miedo, horrible, es peligrosísimo, qué susto. ¿Se trata de eso? O cuando tú tienes el foco y estás viendo la delincuencia, dices, yo me cuido, soy honesto, no hago parte de esa historia, mi familia la cuido y la he educado con valores, soy prevenido, entonces cuando salgo tomo mis medidas de precaución. ¿Cuál es tu foco? ¿En la solución o simplemente te encanta quejarte? Ahora, que tu foco vea el aprendizaje de las situaciones y no la amenaza. ¿Tienes una meta? Ahorita con la pandemia muchas metas se vieron totalmente coartadas, frenadas en primera. Claro, la pandemia generó un desequilibrio no solo a nivel mundial, a nivel personal nos generó a todos ciertos desequilibrios. Pero cuando tú tienes una capacidad y una fuerza mental equilibrada, eres capaz de aprender de eso. Es decir, ante la situación fea, tú te pones las gafas del aprendizaje y dices, ¿y yo qué tengo que aprender en esta situación? Miren esto tan hermoso. El cerebro humano no está diseñado para vivir con miedo. No nos lo diseñaron para eso. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos demasiado miedo, lo que sucede a nivel cerebral es que segregamos el neurotransmisor llamado cortisol. Pero se segrega en exceso, cantidades impresionantes de cortisol. Con todo ese cortisol produciendo y generando tanto volumen de actividad cerebral, las neuronas, como no tienen un miedo real, como no tienen un peligro real, di tú que es un peligro real, que estoy a las 12 de la noche y hay un hombre que me está persiguiendo en la calle y con mal aspecto, ese es un peligro real. Y si ahí sale el cortisol me ayuda mucho, porque corro y corro y corro y mi sangre del cerebro se va a los pies y a las manos y me da tanta velocidad, esa adrenalina es muy sana. Pero cuando el miedo es mental, cuando esos miedos son de pensamiento nada más, entonces me voy a quebrar, yo nunca voy a conseguir trabajo, yo no sé qué voy a hacer en la vida, termino con una pareja, me voy a quedar solo, nunca voy a sanar este dolor tan grande que estoy sintiendo. Cuando yo empiezo a tener esos miedos que son mentales y creaciones de mis pensamientos, ¿qué sucede finalmente? Lo que termina sucediendo ahí es que tu cuerpo produce el mismo cortisol que si estuvieras en un peligro real, pero no tiene cómo quemarlo. No tiene cómo quemarlo. Un minuto intenso de cortisol, y ya lo han dicho los estudios psiquiátricos de Harvard, un minuto de cortisol intenso te dan 6 horas de cortisol en el cuerpo. Es muchísimo. Un minuto de miedo o de rabia intensa. Entonces, cuidémonos de esos momentos tan alargados de rabia y empecemos a poner el pensamiento en el foco del aprendizaje. Imagínense que nosotros tenemos un sistema nervioso simpático que es el que se dispara a resolver un montón de situaciones peligrosas para nosotros. Pues, ¿qué sucede? Ese exceso de cortisol nos envejece, nos roba la paz interior, no permite que haya regeneración celular porque no deja activar ese cerebro parasimpático, ese sistema nervioso parasimpático. Y sobre todo, cuando nosotros no tenemos sino el foco en el temor, lo peor es que terminamos construyendo esa realidad. O sea, ¿qué terminamos haciendo? Que el robo que tanto tememos se genere. Que la pérdida de la relación que tanto tenemos termine acabándose, porque generamos patologías de esas conductas de nosotros. Entonces, cuando eres positivo, ¿qué sucede? Entonces, te voy a dar la otra parte de la moneda. Cuando tú eres positivo, habrán tropiezos normales y naturales, pero la diferencia es que tú los vas a ver como una lección necesaria en el momento indicado, aunque ahora no te guste,
aunque ahora no lo entiendas. Entonces, falleció alguien de tu familia. ¡Qué dolor! Y hay que vivir un duelo. Debes darte el permiso de llorarlo, de extrañarlo, de amarlo, porque es un duelo que tú tienes derecho a vivir. Pero cuando tú te quedas por mucho tiempo sin elaborar tu duelo, solo con pensamientos tristes, no vas a poder aprender lo que vino a enseñarte, la vida y la muerte de esa persona, o la separación de esa pareja, o la pérdida de ese trabajo y la recuperación de uno nuevo. Cuando tú estás trabajando tu fortaleza mental, lo que te pasa en la vida no te pasa en vano, te pasa con propósitos. Y aquí les quiero recordar, entonces equilibrio, estamos hablando de equilibrio en todas las formas. El equilibrio nos dice que químicamente el ser humano, cuando tiene el estrés tóxico, para que sepan, se denomina distrés. Entonces, cuando tiene mucho distrés, el cerebro humano libera radicales libres. Muchos radicales libres, que son unas moléculas que su estructura molecular le falta un electrón. Entonces, ¿ellas qué hacen? Eso está alterado y está buscando electrones, golpea otras moléculas y finalmente afecta membranas celulares. ¿Qué hace eso? Genera enfermedades, daños genéticos, cáncer, enfermedades crónicas. O sea, un distrés acumulado me genera radicales libres excesivos. Me aleja del equilibrio de la salud. Miren, ahí cogí la dimensión emocional y la de la salud. Por aquí tengo una pregunta y les dije que iba a contestar sus preguntas. Dice Luzma, ¿y cómo evitar bajar el ánimo cuando en mi trabajo todo el día escucho desempleo, licencia no remunerada, suspensión de contrato, entre muchas más? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, mira, Eri, no sé cómo te llamas, creo que Eri Rodríguez, algo así debe ser. Bueno, tu pregunta es muy útil, claro, es que estamos en un mundo supremamente tóxico. Ojalá los demás tuvieran un lenguaje súper puro, ojalá estuviéramos viendo realidades muy hermosas. Lo primero, Eri, qué rico, y esta es invitación para todos, empecemos a tomar distancia de las personas tóxicas. Si tenemos demasiada gente tóxica todo el día hablándonos, nuestro cerebro inconsciente es literal, no tiene sentido del humor, y no pone filtro. Podemos crear entornos sanos con personas sanas. Nosotros estamos aquí con la posibilidad de poner el límite, entonces que tu compañero todo el día dice eso, pues tienes que escucharlo, no lo puedes controlar, no lo puedes bajar. Tú en tu mente puedes hacer, Eric, muchísimas estrategias para frenar y controlar esa conducta, esos lenguajes. El primero, no caigas en eso. Te voy a explicar de una manera muy breve las personas por qué nos cuesta tanto controlar el pensamiento. Porque nos mantenemos en un triángulo dramático aprendido socialmente que se llama el triángulo del salvador, la víctima y el victimario. Y es un triángulo que lo aprendimos en familia, lo aprendimos en las telenovelas, lo aprendimos en todas partes. Entonces es un triángulo en el que la gente se siente muy cómoda siendo la víctima. Entonces se victimiza y empieza a quejarse. Entonces son personas que viven en modo queja, son las víctimas. Pero hay otros que están todo el tiempo atacando, son los victimarios. Pero hay otros que todo el tiempo quieren salvar al que está mal y se sienten responsables y salvadores del mundo y son los salvadores. Entonces, cuando tú, Eric, me hablas de eso, seguramente me estás hablando de gente que está muy victimizada, de muchos victimarios, de muchos salvadores. Pues la realidad es que hay una pandemia. Esa es la realidad. La realidad y es que en el trabajo puede haber licencias no remuneradas. Puede haber muchísima situación. Entonces tú y todos nosotros, porque no solo te pasa a ti, a todos nos pasa en alguna medida y en alguna de nuestras dimensiones, que estemos escuchando tanto sabotaje externo, la invitación ahí es a que conectemos con ser no víctimas, no victimarios y no salvadores. Somos los protagonistas de nuestra vida. Y al ser los protagonistas de nuestra vida, tenemos un reto superior. Ese reto y ese llamado es a que nosotros decidamos, ¿me quedo aquí? Sí, me voy a quedar en este trabajo, pero puede que no me paguen. Si no me pagan y yo me puedo quedar y me quiero quedar, me quedo. No, es que si no me pagan y yo necesito el dinero, entonces empiezo la búsqueda ya, pienso mi negocio, pienso cómo voy a generar ingresos, reajusto la economía del hogar. Mírame, Eric, que te estoy diciendo pasar a la acción. Entonces sí, la gente puede estar hablando, pero como tú ya estás controlando tu decisión y diciendo, sí, hay situaciones, hay desempleo, pero yo ya estoy actuando, ahora no te ha tocado ni las licencias no remuneradas, ni las situaciones de las que la gente está hablando. Tú también te empoderas de ese momento y dices, estas personas están actuando como víctimas, están quejándose de algo que ni siquiera les está tocando todavía. Entonces sí, claro,
¿Dónde más escuchamos tanto? En las noticias. Modera la cantidad de noticias que te ves, mira menos noticias. ¿Dónde más escuchamos toda esta basura o esta contaminación? Familiares muy negativos que tenemos, habla menos con ellos. Hola, bien, chao, colgué, no más. No les doy mucha cuerda para que no me puedan intoxicar. Igual esto pasará, y esta es la noticia para todos. Esto pasará, ya han pasado pandemias, puede que nosotros quedemos vivos en esta, puede que no. Lo que importa es cómo la transitamos y qué nos vino a enseñar a cada uno de nosotros esa circunstancia. Porque hasta después de la pandemia volverán a llegar comentarios tóxicos. Y antes de la pandemia lo sabía. Es cómo nosotros estamos actuando frente a esos comentarios sin victimizarnos, sin tomar ninguno de esos roles. Muy bien, ¿qué más nos hace el distrés? El distrés daña el tubo digestivo. Libera cortisol, entonces daña y afecta el hipocampo, que es la zona de la memoria. Si les está pasando mucho que van a un lugar y van a coger el celular y dicen, yo aquí era que venía, yo aquí era, o lo van a coger para hacer algo y terminan en redes sociales. Entonces pilas que ese hipocampo ya les está dando señas de que hay problemas. Pilas que nos puede pasar a todos en cierta medida. Y muy importante, ¿qué te genera? Te genera acciones como el insomnio. Y el insomnio es tal vez un poco más peligroso que no comer, porque en la noche es donde se nos regeneran todas las células, todos los órganos corporales. Entonces no dormir es tan grave como no comer, y el distrés usualmente genera insomnio. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa en tu mente? ¿Dónde pasa tu mente la mayor parte del tiempo? Esta es una nueva pregunta para los que nos están acompañando. ¿Tu mente pasa aquí en el presente? ¿Está más tiempo en el pasado o más en el futuro? Con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿dónde está tu mente? Quienes estén aquí y estén porque quieren aprender equilibrio mental, les voy a enseñar aquí una técnica que para mí es tal vez una de las más poderosas. Una mente que está pasando la mayor parte del tiempo en el futuro es una mente totalmente ansiosa. Ansiosa, acelerada, estresada, está súper afanada. Esa mente del futuro vive con muchísima intranquilidad porque al cerebro no hay nada que le choque más que la incertidumbre. La incertidumbre le aterra. Entonces, como al cerebro le aterra tanto la incertidumbre, estar por allá, ¿será que eso sí sale? ¿Será que eso sí se cumple? Genera niveles muy altos de ansiedad. Quien vive mucho en el pasado también está desequilibrado. ¿Por qué? Porque el pasado arrastra dolores, traumas, experiencias tristes que si tú no las resolviste, y si no las resolviste, por eso es que sigues allá en el pasado, si no las resolviste, ¿qué hacen? Te ponen muy lento, no te dejan avanzar al ritmo que tú quieres, ni lograr los propósitos que te has planteado. Además de que tendrás una visión más nostálgica del presente y del futuro. Pero lo más grave y más desequilibrado de mantenernos en el futuro y de mantenernos en el pasado es que nos perdemos esta belleza de presente que tenemos aquí. Y cuando nos perdemos ese presente, ¿qué sucede? Pues que tarde o temprano habrán muchas oportunidades que nos pasaron de lado y ni las vimos, ni siquiera nos dimos cuenta que estaban. El presente es el lugar del equilibrio mental. El presente, estar aquí, estar ahora, disfrutando lo que tengo hoy, en la medida que lo tengo hoy. Vuelvo al ejemplo de Eric. Si nosotros tenemos hoy trabajo, pero hay mucha incertidumbre que pronto se acabe la empresa, eso es futuro, hoy me la gozo, pero es que hay muchas posibilidades de que si la cierren, pues hoy aprovecho, empiezo a buscar trabajo, pero hoy me gozo que tengo mi trabajo, hoy me gozo que tengo mi familia viva y sana, hoy me gozo que yo estoy sano y vivo, pero como estoy tan angustiado porque me voy a enfermar, no me gozo la salud de hoy, ¿ok? Entonces es como jugar el aquí y el ahora para tener una vida muy equilibrada. Ahora, ¿cuál es el segundo factor? Primero, pensamiento. Acuérdense, una vida equilibrada desde las 8 dimensiones que vimos. Primero, el pensamiento. Segundo, la forma en que tú hablas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Entonces, ¿qué pasa como hablamos? Mahatma Gandhi decía algo muy hermoso que es, cuida tus pensamientos porque tarde o temprano se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, porque sin darte cuenta terminarás repitiendo esos actos una y otra vez hasta que se vuelvan hábitos. Y cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. O sea, mírenme la importancia del pensamiento y las palabras. Cualquiera de esos dos van a terminar siendo tu destino. ¿A vos te gustaría que todo lo que hoy pensás o decís se volviera la realidad de tu vida? Y no te estoy hablando de las cosas bellas, sino de esas malucas, de esas quejas, de todo eso que dices,
de lo que le dices a tus hijos, a tu pareja. ¿Quisieras que eso se volviera cierto? Si eres muy capacitador, espero que así sea. Qué bueno que se haga cierto. Pero si no, es momento de empezar a equilibrar la vida desde el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? Imagínense que nosotros decimos la palabra... Les voy a hacer lo siguiente. ¡Qué cansancio! Esa es la lógica, ¿sí? Yo somatizo, mi cerebelo y mi médula espinal, que son sistema nervioso, somatizan todo lo que yo diga a través de mi cuerpo. Entonces, palabra o pensamiento de una va para el sistema nervioso central y luego para el periférico y termino somatizándolo. Cuando yo somatizo las palabras, yo no he visto a nadie que diga, ¡ay, qué ánimo el que tengo hoy! Estoy tan vigoroso. No, ni nadie que diga, súper bueno. No. Tu cuerpo somatiza. Entonces, pilas con tus palabras, pilas con tus pensamientos. Tenlos muy conscientes, porque cada cosa que tú digas tendrá resultado. Freud decía, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Freud lo decía, y es así. Ahora, la felicidad nos tiene también dentro de ese lenguaje. Yo les voy a dar unos ejemplos muy prácticos, porque la idea es que salgan de aquí con herramientas muy prácticas para el equilibrio mental. Si tú dices mucho, no soy capaz, la idea, yo te invito a que empecemos a decir, soy capaz. No, es que eso es súper difícil, es retador. Yo no creo que pueda, yo puedo. ¿Será que lo hago? Eso es generar incertidumbre al cerebro. ¿Será que lo hago? Claro que lo haré. Ahí vamos, no, vamos con toda, sí, en medio del reto, sí, pero vamos con toda. La embarré. Deja de darte palo. ¿Cuánto palo te das en el día con lo que te dices? Vamos a empezar a decir, aprendí. Uy, estoy tan angustiado. Entonces lo que digo es, estoy feliz. Otra vez me caí, otra vez, pues me levanto de nuevo, es lo que debo decirle a mi cerebro. Recuerden, cerebro inconsciente no tiene sentido del humor, no pone filtro y es literal. Terrible, fácil de hacer. Uy, qué depre, pilas con la depre. Recuerden que el sistema nervioso recibe la palabra tal cual y terminamos desarrollando una depresión. Entonces, depre nomás, maravilloso, o estoy mejorando, o soy consciente de que hoy tengo una emocionalidad triste. Eso de bueno no tiene nada, mira lo bueno de eso. Y el no por el sí, en cuanto se pueda. El no es muy importante, pero a veces se nos vuelve hasta una muletilla antes de hablar. No, sí. Y ahí valga que yo también utilicé la muletilla. Y por último, ¿cómo actúas? O sea, ¿qué tanto te autolideras? Entonces la pregunta de autoliderazgo se las voy a hacer muy clara y muy específica con algo. Autoliderarnos es hacernos cargo de nosotros mismos. Todos en alguna medida lideramos a alguien y la felicidad y el equilibrio que van de la manito se construyen primero en casa. Vos no puedes dar de lo que no tenés. Yo no puedo ir ahorita donde el panadero y decirle, señor panadero, usted me hace el favor y me vende una sierra que sea grande. Me va a decir, no niña, aquí no hay sierras. Yo vendo pasteles. Entonces tú no puedes ofrecerle a nadie equilibrio si no tienes equilibrio. No puedes tener una vida equilibrada si no sabes autoliderarte. ¿Y qué es el autoliderazgo? Primero, ¿confías en ti? ¿Tú confías en ti o te estás saboteando todo el tiempo? ¿Te estás ridiculizando tú mismo todo el tiempo? Tú te potencializas esas habilidades que conoces y sabes que tienes, o tampoco, o las estás anulando. Tú te aceptas tal y como eres. Tú te aceptas con tus defectos y sabes que los puedes mejorar o te rechazas. Tu cuerpo, ¿lo aceptas o lo rechazas? Tus dientes, tu cabello. ¿Qué estás haciendo contigo mismo todo el tiempo? Eso es liderazgo. Miren, no te aceptas a ti, difícilmente podrás aceptar a tus hijos, menos a tu pareja, menos a tus colaboradores si eres líder de una empresa. Te reconoces. ¿Y qué reconocerse? ¿Premio? ¿A quién no le gustan los premios? Y a nosotros mismos nos cuesta a veces premiarnos a nosotros y decirnos, lo hiciste súper bien, vamos para adelante. Pero qué poquito nos cuesta decirnos, la embarraste vos, y sos una pelota. Eso no nos cuesta decírnoslo, pero decirnos, lo hiciste muy bien, ese cuesta un poquito más. Pero después de que lo entrenas ya no cuesta. Recuerden que el cerebro, ese equilibrio del que les estoy hablando y todas estas pautas de pensamiento, palabra y autoliderazgo se entrenan, no es mágico. No es que colgamos acá, se acabó el live y ve, chévere lo que escuché. No. Si tú no implementas cambios prácticos en tu vida, por más bonito que suene, eso nos incorpora.
Y la práctica es como ir al gimnasio. Entreno un día, entreno 2, entreno 3 y después de haber entrenado varias veces, esto ya se vuelve un hábito inconsciente y no tengo que esforzarme y ya de mí van a salir palabras bonitas, pensamientos mucho más limpios, voy a saber alejar a los tóxicos. Muy bien, ¿cómo te tratas? Y tienes sueños o metas. Esto es súper importante. En el equilibrio natural, en la vida, en el universo, ¿ustedes creen que la hoja tiene la meta o el árbol tiene la meta de sacar frutos y hojas? Claro, y tiene su meta tan clara que lo saca. La naturaleza es perfectamente clara en sus metas. El ser humano se pierde en ellas muchas veces, una y otra vez. ¿Cuáles son tus metas? Si no sabes para dónde vas, te va a pasar como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se lo vieron? Iba Alicia, y llegó un camino y se partía en 3. Y entonces Alicia llegó y le dijo al gato, gato, ¿qué camino cojo? Y el gato volteó y le dijo, Alicia, ¿para dónde vas? Entonces Alicia le contestó, no sé. Entonces el gato dijo, coge cualquiera, cualquiera te va a servir. ¿Te pasa eso a ti? Porque si te pasa, no te preocupes. Pero a partir de este momento tienes la posibilidad de empezar a hacer que no suceda. Es como trazando metas. Muy bien, y en ese autoliderazgo les voy a hablar de un triángulo, que nos acordemos de esa figura, el triángulo de la coherencia. ¿Qué es el triángulo de la coherencia? Es un triángulo maravilloso, el cual dice que lo que tú piensas con relación a lo que sientes y a lo que haces, si esos 3 están unidos, tú eres un ser coherente, o sea, un ser equilibrado. Coherencia, felicidad y equilibrio de la mano. Miren que no son sinónimos, pero sin el uno no hay lo otro. Entonces, ¿qué dices y qué piensas? ¿Eso que dices y piensas realmente lo haces o no? O hablas muy lindo, pero eso nunca lo llevas a la realidad. ¿Y eso que dices y piensas, si lo sientes o lo dices para que otros lo sientan y te aplauden? ¿Qué tan auténtico eres o qué tanto estás diciendo cosas para que el otro te escuche? Entonces, lo que digo, lo que pienso, la forma en la que actúo y la forma que siento lo que hago, tiene que estar en coherencia. Eso es equilibrio. Ahora, les voy a dar unos tips muy concretos de equilibrio. Primer tipsito, elige tus pensamientos, que no te elijan ellos a ti, tú elígelo. Crea realidades felices. ¿Tienes una relación de pareja? ¿Quieres estar pensando cuando se separen o quieres pensar en una vida maravillosa junto a esa pareja? ¿Tienes unos hijos? ¿Quieres pensar en todo lo horrible que les puede pasar? ¿O quieres pensar en los éxitos y las felicidades que van a tener a lo largo, las experiencias felices que van a tener a lo largo de su vida? Crea realidades a partir de unos pensamientos muy purificados, muy limpios. Recuerden, realidad mental, realidad física. Las realidades físicas que ustedes construyan siempre tendrán origen en las realidades mentales que hoy están construyendo. Segundo, educa tu lenguaje. Te invito a que seas equilibrado en tu lenguaje, date el permiso de escribir esas palabras que no te capacitan, que te empobrecen y reemplázalos por palabras que te llenen de vida, que te llenen de esperanza, que te llenen de felicidad, que te llenen de capacidad. Yo soy súper bueno para eso, reconócete. Ahí volvemos al autoliderazgo. Educa el lenguaje. Y cuando digo educa el lenguaje, no solo es no decir vulgaridades, pues quien le gusta suenan muy bueno a veces, ¿cierto? Entonces, decir vulgaridades hace parte de la cultura de algunas personas. Cuando yo les hablo del tema del lenguaje, es educa, que todo lo que tú digas se pueda hacer realidad, que tú te sientas tranquilo con lo que estás diciendo. Ahora, actúa en coherencia, este es el tercer tip. Actúa en coherencia con tus objetivos en cada dimensión. Si tú de pronto sientes que estás bajito, di tú, estoy muy bajito en lo emocional o muy bajito en lo familiar, esas relaciones de familia están súper pobres, eso está desinflando tu equilibrio, está desequilibrándote. Entonces hay que echarle aire. ¿Y cómo le echo aire? Tomando decisiones. Tengo que empezar a tomar decisiones en lo familiar y que sean de ti, que dependan de ti. Y si una decisión de esas no puede ser cambiarlos, no depende de ti, es aceptarlos, entonces en eso hay que empezar a trabajar. Actúa en coherencia con los objetivos, ponte en cada uno de esos ámbitos de tu vida, califícate y mira cómo estás de equilibrada. Ama en libertad. Miren, yo creo que me encanta porque es que una persona equilibrada ama en libertad. ¿Y qué es amar en libertad? Es no amar desde el desborde. ¡Pum! Te amo tanto que dejo de pensar en mí. ¡Pum! Te amo tanto que permito que me maltrates. ¡Pum! Te amo tanto que te tolero todos los irrespetos. Te amo eso no es amor.
Ese desborde no es amor, ya hay una dependencia emocional fuerte, pero tampoco con carencia. ¿Y qué es un amor con carencia? No te doy mucho para que no me lastimes. No, no te expreso mucho para que no te entusiasmes demasiado. O porque es que si te expreso mucho me tiro esto tan bueno que tenemos. Ama en la justa medida, pero ama con equilibrio. Ama en libertad, dejando que el otro sea lo que es y tú siendo lo que eres. Ahí van a poder construir un camino juntos. El amor es un tema pues como para horas. Quinto tip, elige a las personas que te rodean, y aquí voy con la pregunta que me hizo Eri ahorita, elige a las personas que te rodean, sé selecto. Pues las personas que tenemos conciencia nos damos el gusto de elegir con quién estamos, nos damos el lujo de elegir nuestra pareja, no nos elige la pareja, nosotros elegimos la pareja, elegimos nuestro compañero de vida, elegimos con quién nos rodeamos. Ahora, si en tu trabajo por cualquier razón estás rodeado de gente demasiado hostil, ¿es el lugar para ti? O habrán muchos otros lugares para ti en el mundo, pero por estar tan cómodo no te das la oportunidad de buscar. Cree en tu instinto. Cuando no estás cómodo, hay que revolcarnos y buscar algo en lo que estemos equilibrados y cómodos. Bueno, y vamos, como último tip, vamos a trabajar en los buenos hábitos. Muy buenos hábitos es lo que los voy a invitar a tener. Hábitos como ¿qué? Hábitos como dormir más de 7 horas. Se los dije ahorita, la neurociencia ya descubrió que dormir es tal vez un poco más importante que comer y que otras necesidades básicas, porque mientras dormimos se hace la regeneración celular, neuronal, se da la neurogénesis, se dan muchísimos recursos importantes, se guarda la información y los recursos del cerebro, se protegen, somos más eficientes, más productivos, sobre todo nos sentimos más tranquilos. La paz interior no solamente tiene que ver con que tus pensamientos estén filtrados, tiene que ver con que tu cerebro esté reposado y revitalizado. Necesitamos dormir para estar revitalizados. Segundo, alimento sano. Alimento sano. ¿Qué es el alimento sano? No importa la corriente, aquí no les voy a hablar de corrientes porque todos tenemos derecho a hacer de corrientes alimenticias diferentes, pero que tú sientas que te nutre. Hay nutricionistas de muchos tipos, cuál se acomoda a ti si no sabes alimentarte, y si lo haces, hacerlo con conciencia. Pero les voy a hablar de un tip muy fácil de alimentarnos sanamente. Cuando estés comiendo, chao celulares. Cuando estés comiendo, a comer se dijo. No solo porque en familia, y si tienes hijos y esposo, eso une la familia, genera vínculo familiar, sino porque cuando estás comiendo, la comida es un acto que merece ser consciente y disfrutado para que sea nutricionalmente sano. Ahora, en buenos hábitos, reserva espacios para tu espiritualidad, sea cual sea tu creencia espiritual, reserva espacios para conectarte espiritualmente. ¿Cuáles son? Donde oras, si oras, o sea, mejor dicho, en lo que corresponda implica que tú reserves espacios para tu espiritualidad. Ahora, controla el tiempo en redes o en televisión o en pantallas. Controla ese tiempo porque a veces se nos va demasiado más de la cuenta. Entonces no nos damos cuenta que estamos pasando 3 horas del día pegados al Instagram, al Facebook. Sí, ese tiempo te edifica. No está mal que lo hagamos, pero ya cuando es una necesidad, pilas, que cuando sea necesidad la red social, se te está volviendo adicción. Cuando tú te sientes intranquilo si no revisas la red social, se te está volviendo adicción. Es un indicador muy chiquito, pero nos ayuda muchísimo. Y también aquí les voy a decir, medite y relájate. Medite y relájate, son espacios maravillosos. Si lo haces desde la meditación es increíblemente poderoso, el mindfulness, pero si lo haces simplemente desde relajarte, acostarte, a mirar el paisaje, maravilloso también, pero date espacios para eso, hace falta. El cerebro lo disfruta, hace parte del equilibrio y la armonía del cuerpo. Disfruta lo que te... Los invito para que pongan en práctica esas herramientas que les doy. El equilibrio mental no es una pócima mágica, no es algo imposible, no es utópico, ni siquiera en nuestro país, ni siquiera en nuestra época, es muy posible. Lo que yo les invito es a que ustedes se conecten con ese poder interior que tienen para que lo lleven a su máximo esplendor y no estén anulando partes de su vida que hoy pueden, que no se estén dando cuenta que ahí están. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, un abrazo, cuídense muchísimo y bueno, vamos por una vida equilibrada, por una vida maravillosa como la que nos merecemos.